Yo agradezco mucho que sigan aquí, los que están. Sé que ya hay hambre y estamos cansados. No sé si me escuchan. También agradezco mucho a Edgar la invitación a presentar estos datos, que son el resultado de más de 2 años de investigación por la dificultad de acceder a la información pública y porque son muy importantes, dado que esclarecer estos procedimientos financieros del Seguro Popular son relevantes, dado que son la principal fuente de financiamiento de las Secretarías de Salud estatales y porque en el marco del ejercicio efectivo del derecho a la salud es indispensable saber si los recursos que vienen de la Federación, es que muy chiquito, que vienen de la Federación, llegan a la población que realmente están destinados. La siguiente, por favor. Es decir, no sé si le puedes poner el siguiente. Este planteamiento fue muy sencillo, ¿no? O sea, ¿qué tanto los recursos del Seguro Popular realmente están llegando a la población a los cuales están destinados, ¿no? Y para esto hice uso de un derecho más reciente del año 2000 de acceso a la información pública. La siguiente, por favor. En este sentido, si bien existen debates teóricos sobre la utilidad de la rendición de cuentas, autores como Schmider ven con escepticismo los mecanismos que vinculan a los ciudadanos con los gobernantes a través de sus gobernantes. Él menciona que la interacción entre las agencias del Estado, de acuerdo a algunas reglas legales o constitucionales preestablecidas, terminan siendo pesos y contrapesos entre gobernantes y operan para ganar este vínculo vertical con los ciudadanos. En este sentido, él afirma que los servidores del Estado estarán, piénsenlo bien, permanentemente tentados a coludirse y a proteger los intereses compartidos en lugar de exponerlos al escrutinio público. Sin embargo, para emprender esta tarea, consideré importante posicionarme de manera distinta, es decir, en pro de la renovación de una cultura política. En este sentido, coincido con Perusotti en que importantes sectores de la ciudadanía nos negamos a cumplir un papel meramente pasivo, limitado a la delegación electoral, y asumimos una supervisión constante de nuestros representantes para asegurar que los comportamientos de las normas de responsabilidad dan legitimidad representativa. Ahora les voy a presentar los hallazgos sobre el seguimiento a los recursos del Seguro Popular en Chiapas. Específicamente, para hacer esto, hago uso de la Recomendación General 14 sobre el derecho a la salud, específicamente del periodo 2014 a 2016, así como del trabajo de campo realizado en julio y agosto de 2017 en comunidades cercanas de los Altos de Chiapas, en municipios como Peñaló, Cantillo, Zamora, Tequilitán y Tontic, en la Cantana del Bosque. Así que, si bien la observación general 14 dice que tenemos derecho a un sistema de protección social en salud que brinda oportunidades iguales a todos para disfrutar del más alto nivel de salud, menciona elementos esenciales e interrelacionados del derecho que ya se han estudiado acá, con disponibilidad, accesibilidad, calidad, estabilidad. Disponibilidad, es decir, contar con el número suficiente de recursos, establecimientos, bienes, servicios públicos para atender a la población. La siguiente diapositiva, por favor. En estos sentidos, sabemos que desde el 96 se impulsa una reforma al sector salud y se empieza una estrategia pues, de mercantilización de los servicios de salud. En este sentido, se crea el Seguro Popular, se sigue un modelo que se llama pluralismo estructurado y como podemos ver, se separan las funciones que tanto han mencionado los colegas anteriores y se ponen énfasis en función de articulación. Se delega a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y a los regímenes estatales de protección social en salud, que ellos serían los encargados de la administración de los fondos y la compra de los servicios de salud. Para la provisión se sigue utilizando la infraestructura de los servicios estatales, pero también abriendo la posibilidad para subcontratar a personal médico, farmacéuticas, empresas privadas, para proveer insumos y servicios de atención. Es así que se separan estas funciones, como mencioné anteriormente,
Pero para el caso del Seguro Popular, y aquí abre una ventana de oportunidad, se firman acuerdos, convenios entre la Federación y los estados para recibir estos recursos. Y estos convenios son públicos. Estos convenios podemos darle seguimiento justamente porque lo son. La siguiente diapositiva, por favor. Es importante mencionar que el Seguro Popular ha estado plagado de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Y no es nuevo el caso. En 2017, ayer salió en el periódico que ya están dando respuesta a toda esta opacidad que se generó de 185 millones de pesos en Chiapas, ¿no? Pero esto tiene una historia. En 2014, a finales, se creó una modificación a la Ley General de Salud para transparentar los recursos y darle mayor responsabilidad a los regímenes estatales para supervisar el ejercicio. En 2015, y justo en junio de 2016, la jurisdicción de Chiapas hay una huelga de los trabajadores por falta de medicamentos e insumos para operar. O sea, imagínense, ya se habían tomado medidas de repente al año de la implementación de la ley. Por favor. Entonces nos preguntamos qué sucede con los recursos enviados por la Federación por concepto de este anexo en Chiapas. ¿Por qué desde finales de 2015 y sobre todo en 2016 existe desabasto? ¿Por qué a pesar de paros activos, y esto lo podemos ver a la luz del tiempo, y levantamiento de huelgas, siguen las unidades médicas sin los recursos suficientes para proveer atención? La siguiente, por favor. Entonces, tratando de responder a esto, me fui a los marcos normativos e identifiqué que, bueno, ahí viene muy claramente cómo se distribuyen los recursos. Hay un envío de la Federación en numerario, es decir, en recursos económicos y en especie. Pero dando seguimiento a los de numerario, los REPS abren cuentas en las tesorerías, en la Tesorería Federal. Los REPS van a aprobar y pagar a terceros. El gasto se realiza según el anexo 4 y unos 11 conceptos de gasto en donde especifican qué porcentaje se va para medicamentos y demás. Pero nunca te dicen cómo llega ese dinero a las unidades médicas. Para eso la gente, ¿no? Los que pudieron darme una cuenta, no todos accedieron. Entonces vemos que según algunos administrativos, esta es la ruta que sigue el recurso del anexo 4. El ISECH determina necesidades y elabora proyectos para ser financiados. Los REPS, otra vez, da suficiencia presupuestal, aprueba el pago directo de la TESOFE y la TESOFE directamente efectúa el pago a las empresas, al área de recursos humanos y materiales del ISECH, y de ahí, pues vía almacén jurisdiccional, el personal va por insumos o las farmacias surten. Aquí es otra área de oportunidad, porque resulta que también en el trabajo de campo, en las unidades médicas, pues no llegaban, el personal decían, bueno, si quieres medicamento, ven por él, porque ya no hay gasolina para llevar los medicamentos a las unidades médicas. ¿No? Las farmacias que surten, no necesariamente era lo que pedían las unidades médicas. Lo siguiente, por favor. Entonces, también checando el presupuesto, había destinado a Chiapas, hice 2 solicitudes de información pidiendo lo mismo, que en el año 14, ¿cuánto se había destinado por anexo 4? Y hablamos de 3.805 millones de pesos en general, pero en 2015, cuando según la normatividad ya tendría que estar comprobado, pues aparecía como no ejercido. Cuando hice la entrevista con esta persona importante de la Secretaría de Salud, me dijo, no, ahora en 2015 ya está comprobado, y resulta que cuando vuelvo a pedir la información, desaparecen 68 millones de pesos, información oficial, ¿eh? O sea, 2 veces pedí la información del año y de repente desaparecieron 68 millones de pesos. La siguiente. Ahí pues, vemos cómo se empieza a filtrar el dinero. Y bueno, vemos en qué se gastó y vemos que la información pública en 2014 sí aparece en los portales del INAI y encontramos que hay 54.7 millones a sociedades anónimas. Fíjense hacia dónde se va el dinero. O 10.3 millones a personas físicas, pero 26,000 pesos a lista en estos intercambios de servicios, o 19,000 pesos a Cruz Roja Mexicana, o el caso ya extremo de personas que se llaman Z o MU, ¿no? En cambio, para 2015, esta información ya no me apareció. Tuve que pedir la información, me hicieron pagar copias, metí recursos sin conformidad y una serie de cosas. Y bueno, ¿qué es lo que pude observar? La siguiente, por favor.
Y vuelvo a hacer el diálogo con la observación general 14, en donde dice que las violaciones de las obligaciones de proteger dimanan del hecho de que un Estado no adoptó todas las medidas necesarias para proteger a las personas contra violaciones del derecho a la salud por tercero. Es decir, que el Estado no regule las actividades de particulares grupos o empresas, pues es una violación. Y pues entonces empieza el ciclo de corrupción. Corrupción, falta de recursos, mala atención médica. La siguiente, por favor. Después, justo en esta información que pagamos y que nos dieron, vimos que había 3 principales distribuidores de medicamentos en Chiapas y me puse a buscar quiénes eran ellos y cómo estaban en ese periodo. Y resulta que Sabe Distribuidores pues, le pertenece a Javier Salazar, el cual se encontraba inhabilitado desde 2015 para venderle a entidades de gobierno. ¿Cómo vendieron a Chiapas? No sabemos, ¿verdad? Nadra Sapi, de CB, acusados de realizar una práctica monopólica absoluta al comprar a su principal competidor, Marzam, por los Panama Papers, en la distribución de medicamentos en México, cuyo dueño es Pablo Escandón Cusi, que casualmente es el presidente del Consejo Directivo de FinSalud, o sea, de los impulsores de la reforma, o sea, de esta pluralismo estructurado además. Distribuidora ISUR, en donde el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de la sección Morelas denunció en 2015 que el gobierno estatal había comprado vacunas a esta empresa prácticamente, pero nunca se realizó el proceso de investigación. La siguiente. Pues no solamente tuvieron problemas con las empresas transnacionales, sino también resulta que hubo problemas con los empresarios locales, que se van a huelga en 2016 por falta de pago. En marzo de 2016 se inicia el pago de deudas, se cancelan contratos con Disur y Exfarma por incumplimiento, y los empresarios chapanecos organizados exigen el pago de 115 millones y la renuncia al titular del ISSSTE. El secretario de Salud reconoce que al menos en 31 clínicas estaban cerradas, incluso días después de su inauguración. Se habló también de hacer una auditoría por parte del diputado Morena, y bueno, esta es la información reciente que les mencioné al principio. La siguiente, por favor. Bueno, la observación general 14 dice que también los estados tienen la obligación especial de proporcionar seguro médico y centros de atención de la salud necesarios a quienes carezcan de los medios suficientes, y al garantizar la atención de la salud, proporcionar servicios de salud e impedir toda discriminación basada en motivos internacionalmente prohibidos. Y lo que vimos en campo es que, bueno, pues no todo el mundo se puede afiliar al Seguro Popular, y tampoco es una garantía que te afilies, por lo que habíamos dicho, ¿no? Te piden INECUR, incluso hasta ultrasonido a embarazadas para poder afiliarse al Seguro Popular, ¿no? En comunidades marginadas. El personal de salud, sí vimos que hay a lo mejor ese 30% que mencionaba Oliva, que se las ingenia para atender, incluso para registrar de otra forma, para poder darle atención a los pacientes. No encontramos centros de salud cerrados, aunque siguen recibiendo financiamiento. Y bueno, muchas unidades acreditadas que no tienen el personal médico adscrito, ni pasantes, solamente son auxiliares los que están al frente de las unidades médicas. ¿Cómo se pueden entender estas carencias? ¿De qué manera influye que la población que atienden en estas unidades médicas no reciban los servicios justamente por estar enclavadas en municipios hablantes de lengua indígena o de muy alta marginación? La siguiente, por favor. Bueno, pues vimos que en cuanto a un recurso que se destinó con esta visión de interculturalidad, pude identificar, bueno, que hay una estructura programática en donde se pone el método de planificación temporal con DIU. La estrategia para llevar a cabo eso es incrementar acceso, promover embarazo con enfoque intercultural, la actividad general se identificaba como enlaces interculturales, y la acción específica y la programación de recursos se hizo para 11 traductores con un pago de 9,419 pesos por 10 meses. Imagínense, en Chiapas, con 30 municipios que tienen de 70 a 100% de hablantes de lengua indígena, solamente 11 traductores al año. La siguiente. Pero además, esta modalidad de contratación no solamente es para los hablantes de lengua indígena, sino en general para todos, ¿no? Y en específico, cuando fuimos a las unidades médicas, vimos que este personal indígena contratado no existe. O sea, realmente, si había alguien que hacía de enlace intercultural, pues eran los propios comités de salud que se organizaban en la localidad para poner a alguien, pero que no recibía recursos. Entonces, también hay otra fuga de recursos. La siguiente, por favor.
Otra observación de las observaciones generales es velar porque la privatización del sector salud no represente una amenaza para la disponibilidad de recursos, ¿no? Y vemos el caso de la ergometrina, que ustedes saben que es un medicamento indispensable para atender una emergencia obstétrica. En 2014 se compraron nada más 27 unidades con 50 ampolletas. La distribuidora es de las que les comenté anteriormente. Y en el mismo año vimos que varió de 3 pesos con 70 centavos a 674 la compra de este insumo. Imagínense. La siguiente, por favor. Bueno, y también identificamos que la crisis de desabasto no era homogénea en todas las unidades médicas, ¿no? Siguiendo el caso de la ergometrina, por ejemplo, 2 centros de salud en Mitontic, 2 en Panteló, 14 en Chenaló y 2 en El Bosque se encontraban en desabasto. Sin embargo, los que sí tenían abasto era 1 de 5 en Sinacantán, o sea, 4 estaban en desabasto del mismo medicamento o 1 que sí tenía de 14 en Chamula. La siguiente. Bueno, vemos que para concluir, toda persona víctima de una violación del derecho a la salud deberá contar con los recursos judiciales y apropiados para tener derecho a una reparación adecuada y garantía de que no se repitan estos hechos. Y vemos también con pena que el Estado no ha adoptado las medidas necesarias para proteger el derecho a la salud. Tampoco regula las actividades de particulares. Y bueno, en este juego de la información, de que se dan la información, pero a la vez no se da toda la información, o te hago pagar por la información y no te la hago accesible, pues se vuelve una transparencia opaca. La siguiente. Pues la distribución de los recursos, como les mencioné, depende de varios actores y se van generando dinámicas complejas que hacen que algunos centros de salud sí tengan algún abasto de medicamentos y otras no. Aunque hay recursos para enlaces interculturales, en la práctica no se contrata. Y nos preguntamos entonces, ¿quién se beneficia con esta forma de administrar los recursos en salud? ¿Los empresarios? Vemos que no, porque también quedaron en deuda del Estado con ellos, o los tomadores de decisión, o ambos. Lo que sí queda claro es que la población es la menos beneficiada de esta forma de administrar los recursos. La siguiente. Y bueno, si bien la protección financiera del Seguro Popular no ha logrado los resultados para mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos, la falta de insumos sigue siendo actualmente, como lo dijeron anteriormente, una realidad en Chiapas. ¿Y por qué? Si esta forma ineficiente se mantiene a pesar de los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación, y me pareció muy, muy ejemplar esta caricatura de Rocha, en donde dice, bueno, ahí está la Auditoría Superior de la Federación, y dicen los de arriba, ¿no? Uy, qué miedo, ya les salieron dientes de leche. Pues sí, porque en realidad no hay mecanismos vinculatorios para que la auditoría no pase de recomendaciones, ¿no? La siguiente, por favor. Pero, bueno, tengo un ejemplo un poquito más esperanzador de algo que hicieron los chicos de artículo 19, que también tiene que ver con lo que recomienda Perusotti, de conformar equipos de vigilantes permanentes para reflexionar sobre los modos en que se puede mejorar la calidad y la distribución de los recursos, ¿no? En este caso, no sé si conozcan la historia, que se ha vuelto un ejemplo. Hay un video en internet por si quieren verlo, de cómo poner al servicio el derecho a la información de salud, de información pública, y se trata de un trabajo realizado por artículo 19, donde una líder comunitaria que enfrenta diversos obstáculos para acceder a un servicio médico de calidad en su comunidad y comunidades aledañas, con orientación de su amiga, quien basada en experiencias de otras comunidades, deciden solicitar información a la Secretaría de Salud y descubren que existe un presupuesto asignado para que el médico acuda todos los días a su comunidad y para tener abasto de medicamentos, sin pagos de cuotas extras, como usualmente sucede. Y con el apoyo de la asamblea, demandan que el médico se presente a trabajar, que exista abasto de medicamentos, y esto nos plantea retos interesantes para la organización comunitaria, pero también creo que podremos extrapolar estas experiencias de derecho a la información a otros grupos. Los médicos también podrían solicitar. En las entrevistas que hice, pues no todo el mundo tiene claro cómo llegan los recursos, por qué no funcionan estos mecanismos de solicitar tantos medicamentos y no lleguen, y cómo inconformarse. O sea, creo que podemos hacer uso de este derecho de la información pública, pero la siguiente sería: el gran reto es conseguir que la nueva clase política y los representantes institucionales, quienes se niegan a procesar dichas demandas en pro del mejoramiento institucional, lo hagan. Y quiero pues aquí reconocer que sí hay una esperanza ante el cambio de gobierno,
Y también ante el cambio de gobierno estatal, ¿no? Porque ya me enteré de unas cartas que escribieron ONGs pidiendo al nuevo secretario de Salud que las personas que dirijan al ISECH tengan las siguientes características. Imagínense, conocimiento y sensibilidad, por supuesto, formación técnica en salud pública, pero sobre todo honradez probada y compromiso para la rendición de cuentas, autoridad moral y credibilidad, capacidad administrativa, actitud y capacidad de diálogos con ONGs, sociedad civil, sensibilidad de género y conocimiento de derechos humanos. Esto ya lo están haciendo las organizaciones de la sociedad civil con el gobernador electo y creo que todos tenemos que hacer nuestro granito de arena para participar y formar parte de esta transformación. Muchas gracias.